Escúchame bien, porque lo que te voy a contar cambió mi vida para siempre. Me llamo Mauricio Torres, tengo 69 años, y mi propio hijo me estaba matando lentamente. Pero déjame contarte todo desde el principio, desde esa tarde del miércoles 24 de mayo, cuando descubrí la verdad más horrible que puede conocer un padre. Había regresado de la clínica Ángeles del Pedregal 3 días antes, después de ver al doctor Ramírez. Mis análisis estaban terribles. Azúcar en 320, colesterol por las nubes, el corazón dando señales de alarma. El doctor no entendía nada. Me decía que era imposible, que llevaba meses tomando metformina 850 miligramos, atorvastatina, enalapril. Don Mauricio me había dicho con esa cara de preocupación que ponen los médicos cuando no entienden algo: vamos a hacer un examen especial. Necesito ver si los medicamentos están llegando a su sangre. Y ahí empezó todo, mi amigo. Resulta que en mi sangre no había ni rastro de los medicamentos. Nada, como si nunca los hubiera tomado. El doctor Ramírez me miró con esos ojos que ya conocía. Había visto la misma expresión cuando le dieron el diagnóstico de cáncer a mi Marta, hace 3 años. Esto es muy extraño, don Mauricio. ¿Está seguro de que toma exactamente lo que le receto? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza durante 3 días. Yo sabía que tomaba mis medicinas religiosamente. Cada mañana, Ricardo me traía el desayuno y las pastillas. Cada mañana, sin falta. Mi hijo, tan atento, tan preocupado por mi salud desde que se mudó a la casa conmigo hace 5 años. Pero algo no cuadraba. Así que el lunes 22 de mayo hice algo que nunca pensé que haría. Le mentí a mi propio hijo. Le dije que necesitaba ir al médico, que tomaría un taxi porque él estaba ocupado en el trabajo. Pero no fui a la clínica. Fui directo a la calle Molière, al laboratorio Análisis Clínicos. Llevaba conmigo 12 pastillas que había estado escondiendo durante 3 días, fingiendo que me las tomaba. La laboratorista era una señora como de 50 años, de lentes y bata blanca impecable. Le expliqué que necesitaba saber qué contenían esas pastillas. Me miró extraño, pero tomó mi dinero y me dijo que regresara el miércoles. Y llegó ese miércoles 24 de mayo. Dios mío, cómo recuerdo cada detalle de ese día. Hacía calor, un calor pegajoso típico de mayo en la Ciudad de México. Tomé el metro hasta Polanco. Luego caminé las 4 cuadras hasta el laboratorio. Mis piernas temblaban, pero no por la edad ni por la diabetes. Era algo más, un presentimiento que me carcomía por dentro. La señora del laboratorio me recibió con una expresión que nunca olvidaré. Tenía las hojas del análisis en la mano, pero no me las daba. Se quedó ahí parada, como si no supiera cómo decirme algo terrible. Señor Torres, me dijo finalmente, esto es muy extraño. Sus medicamentos. Se quedó callada un momento. Las primeras 4 pastillas que me trajo son vitaminas del complejo B. Las segundas 4, ácido ascórbico con glucosa, vitamina C, básicamente. Las últimas 4, aquí hizo una pausa larga. Carbonato de calcio prensado con almidón. Tiza, señor. Tiza con harina. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me tuve que sentar en una silla de plástico que había ahí en el laboratorio. ¿Está segura, señora?, le pregunté con una voz que no reconocía como mía. Completamente segura, señor Torres. Hicimos el análisis 2 veces. Esto no son medicamentos para diabetes ni para el corazón. Esto no le va a ayudar con nada de lo que usted tiene. Me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba agua. Pero yo ya no estaba ahí, en ese laboratorio con olor a desinfectante. Mi mente había empezado a conectar puntos que había ignorado durante meses. Salí del laboratorio como zombi. Paré un taxi en Molière
y le dije al chofer que me llevara a Satélite, a mi colonia. Durante todo el trayecto, mientras veía pasar la ciudad por la ventana, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me helaba la sangre. Recordé que hace 4 meses Ricardo había insistido en que él se encargara de comprar mis medicamentos. Papá, me había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era falsa. Tú te confundes con las recetas, puedes equivocarte. Mejor yo voy a la farmacia Guadalajara. Traigo todo bien organizado. Y yo, como el tonto que fui, pensé que era un buen hijo preocupado por su padre enfermo. También recordé las conversaciones extrañas que había escuchado entre Ricardo y Patricia durante las cenas. Hablaban de casas nuevas en Interlomas, de buenas inversiones en bienes raíces, de tener dinero para el enganche pronto. Yo pensaba que eran sueños de jóvenes, planes para el futuro lejano. Pero hubo algo más. Hace como un mes no pude dormir y fui a la cocina por un vaso de agua. Era como las 2 de la mañana. Alcancé a escuchar a Patricia hablando por teléfono en voz baja en el patio. No, todavía no podemos, le decía a alguien. Pero para finales del verano sí vamos a tener la liquidez necesaria. Y hace 2 semanas, cuando salí al jardín temprano a regar las plantas, escuché a Ricardo hablar con alguien por teléfono. Era sábado, como a las 7 de la mañana. No, hermano, ahorita no tengo, pero en unos 2-3 meses máximo voy a tener acceso a una buena cantidad de dinero. Mi papá tiene sus ahorros y la casa vale como $400,000. En ese momento, en el taxi que me llevaba de regreso a casa, todo cobró sentido. Un sentido horrible, monstruoso, pero perfecto. Mi hijo no estaba esperando a que muriera naturalmente. Me estaba matando. Lenta, silenciosamente, día tras día, pastilla tras pastilla. Las manos me temblaban tanto que no podía mantenerlas quietas. El taxista me preguntó si me sentía bien, si necesitaba que parara. Pero yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Sabes lo que se siente descubrir que tu propio hijo, la persona que trajiste al mundo, que cargaste en brazos cuando era bebé, que enseñaste a caminar, a leer, a manejar bicicleta, que esa persona ha decidido que tu vida vale menos que una casa nueva? ¿Sabes lo que se siente entender que cada mañana, cuando te sonríe y te dice «Buenos días, papá, ¿cómo amaneciste?», en realidad está preguntando «¿Ya te estás muriendo?». Llegué a la casa como a las 5 de la tarde. La casa que compré con 40 años de trabajo, ladrillo por ladrillo, pagando hipoteca durante 20 años trabajando doble turno. La casa donde crié a Ricardo, donde mi esposa Marta pasó sus últimos días luchando contra el cáncer. La casa que él ya había vendido en su mente. Entré por la puerta principal y ahí estaba él, Ricardo, mi hijo, con esa sonrisa que durante 4 meses había interpretado como cariño filial, pero que ahora reconocía como la sonrisa de un asesino paciente. «Papá», me dijo acercándose, «¿cómo te fue con tu amigo? ¿Te ves cansado? ¿Ya tomaste tus medicamentos de la tarde?». Me quedé ahí parado, viéndolo realmente por primera vez en meses. Sus ojos no mostraban preocupación genuina. Había algo más, algo que se parecía a la impaciencia, como si estuviera calculando cuánto más tendría que esperar. «No», le dije tratando de que mi voz sonara normal. «Se me olvidaron. ¿Me las puedes traer?». Y ahí fue cuando lo vi claramente. Ese destello en sus ojos cuando mencioné que no había tomado las pastillas. No era preocupación, era esperanza. La esperanza de que cada pastilla que no tomara, cada día que pasara sin mis medicamentos reales, me acercara más a la tumba que él estaba cavando para mí. «Claro, papá. Ahora mismo te las traigo. Tienes que ser más cuidadoso con tus horarios». Y se fue hacia la cocina donde guardaba mis medicamentos,
en una cajita organizadora que él mismo había comprado, con los días de la semana marcados. Me quedé solo en la sala, con las piernas temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé en mi Marta, en sus últimas palabras. Cuídate, Mauricio. Vive mucho tiempo. Ve a los nietos graduarse de la universidad. Y entendí que si no hacía algo, y pronto, Ricardo se iba a encargar de que yo nunca viera a Daniela y Andrés graduarse de nada, porque para él, yo ya era un muerto que respiraba. Ese fue el momento, amigo. El momento en que supe que tendría que luchar por mi vida contra mi propio hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí acostado en la cama donde había dormido con mi Marta durante 35 años, mirando el techo, recordando todo lo que había hecho por ese hijo que ahora me quería muerto. Y dime tú, ¿cómo no recordar cuando te das cuenta de que tu propia sangre te está matando? Cerré los ojos y me vino a la mente Ricardo de 6 años, el primer día que lo llevé al colegio Cristóbal Colón. Era una escuela privada, de esas donde los niños llevan uniformes impecables y los papás llegan en coches del año. Yo ganaba $1,200 al mes como ingeniero junior en la constructora Hernández y Asociados, y la colegiatura costaba $800. $800 de mis 1,200. Me quedaban 400 para todo. Renta, comida, gasolina, ropa, gastos de la casa. Marta me decía, Mauricio, es mucho dinero. Podemos ponerlo en una escuela pública buena. Pero yo me había prometido que mi hijo iba a tener todas las oportunidades que yo nunca tuve. Mi papá había sido albañil. Yo había estudiado ingeniería con becas y trabajando de noche. Ricardo iba a tener algo mejor. Recuerdo que trabajaba doble turno 3 días a la semana. De 6 de la mañana a 6 de la tarde en la constructora, supervisando la obra del edificio Torres del Sol en Polanco. Luego llegaba a casa, cenaba rápido lo que Marta me había guardado y me iba a dar clases de matemáticas en una academia hasta las 10 de la noche. 50 pesos la hora. Todo para esos $800 mensuales. Los sábados y domingos hacía trabajos de consultoría. Revisaba planos para arquitectos independientes. Calculaba presupuestos de obra. Supervisaba construcciones pequeñas. Siempre con mi maletín café, el mismo que usé durante 20 años, hasta que se le rompió la cerradura y lo tuve que cambiar. ¿Sabes qué hacía cuando llegaba a casa los domingos en la noche, muerto de cansancio? Me sentaba con Ricardo a hacer la tarea. Le revisaba las matemáticas, le ayudaba con las ciencias. A veces me quedaba dormido ahí mismo en la mesa del comedor, con el lápiz en la mano. Y Marta me despertaba para que me fuera a la cama. Ricardo sacaba puros 10. Era el orgullo de la escuela. Los maestros siempre me decían, su hijo es muy inteligente, señor Torres. Tiene futuro. Y yo me hinchaba de orgullo, aunque tuviera que trabajar 16 horas diarias para pagar ese futuro. Cuando Ricardo cumplió 18 años y se graduó del bachillerato, quería estudiar ingeniería como yo, pero no en cualquier lado. Quería estudiar en la Universidad La Salle, una de las mejores universidades privadas de México. La colegiatura era de $2,000 por semestre, $4,000 al año, durante 5 años. $20,000 en total. Yo tenía ahorrados como $8,000 después de 12 años juntando centavo sobre centavo. No era suficiente ni para los 2 primeros años, pero tenía algo más. El terreno en Toluca que me había dejado mi papá cuando murió. 10,000 metros cuadrados en las afueras del pueblo, donde él había soñado construir su casa de retiro. Marta, le dije a mi esposa una noche, voy a vender el terreno de papá. Ella se quedó callada un rato largo. Sabía lo que ese terreno significaba para mí. Era lo único que me había dejado mi padre, además de las manos trabajadoras y el orgullo de hacer las cosas bien. ¿Estás seguro, Mauricio?
Me preguntó finalmente. El terreno son piedras y tierra, le dije. La educación de Ricardo es su futuro. Mi papá lo entendería. Lo vendí en $25.000. Con mis ahorros tenía 33.000. Suficiente para la universidad de Ricardo y un poquito más para emergencias. Ricardo se graduó de ingeniero civil 5 años después con honores. Summa cum laude, como dicen. Yo lloré en la graduación. Lloré porque mi hijo había logrado algo que yo soñaba desde que nació. Lloré porque mi papá hubiera estado orgulloso de ver que su terreno se había convertido en un título universitario. Después de la universidad, Ricardo consiguió trabajo como ingeniero junior, igual que yo había empezado. Pero él ganaba 3 veces más de lo que yo había ganado a su edad. Los tiempos habían cambiado, me decía. La economía estaba mejor. Para entonces, yo ya tenía mi propia empresa de construcción pequeña, Constructora Torres, y las cosas nos iban mejor. Habíamos comprado la casa en Satélite, una casa de 3 recámaras con jardín, garage para 2 coches, en una colonia tranquila donde los niños podían jugar en la calle. Esa casa la pagué durante 20 años, amigo. 20 años de hipoteca en el banco. Los primeros 10 años fueron duros. Había meses que no sabía cómo iba a pagar. Pero nunca me atrasé ni un solo mes. Mi palabra era mi palabra, y si firmaba un papel diciendo que iba a pagar, pagaba aunque tuviera que comer frijoles todo el mes. Ricardo se casó con Patricia cuando él tenía 28 años. Una muchacha bonita, educada, de buena familia. La boda la pagamos Marta y yo. $20.000 en el salón Los Pinos de Polanco. Mariachi, comida para 200 personas, barra libre toda la noche, pastel de 3 pisos. Ricardo me dijo que no era necesario gastar tanto, que podía ser algo más sencillo. Pero yo le dije, hijo, uno se casa una sola vez. Tiene que ser memorable. Cuando nacieron los nietos, primero Daniela, después Andrés, yo sentía que mi vida tenía el sentido completo. Los fines de semana se venían a la casa. Daniela se sentaba en mis piernas mientras yo veía el fútbol, y Andrés me ayudaba a arreglar cosas en el garaje. Le enseñé a usar el taladro cuando tenía 8 años. Ten cuidado, mijo, le decía. Las herramientas no son juguetes, pero tampoco son para tenerles miedo. Pero luego vino lo más duro. Hace 3 años, a Marta le detectaron cáncer de ovarios. El oncólogo del Seguro Social nos dijo que podían operarla y darle quimioterapia, pero que las posibilidades eran pocas. La hemos detectado tarde, nos explicó con esa cara que ponen los médicos cuando las noticias son malas. Yo no me conformé. Llevé a Marta al Hospital ABC, luego a la Clínica Londres, después al Centro Médico Nacional. Buscamos segundas opiniones, terceras opiniones, tratamientos experimentales. Cada consulta costaba entre $500 y $1.000. Cada quimioterapia privada, $2.000. La operación en la Clínica Londres, $15.000. Gasté $50.000 en year y medio, mis ahorros de toda la vida. El dinero que había guardado para mi retiro, para nuestros años de viejitos, para viajar a conocer Europa como siempre había soñado Marta. Pero mira, si me preguntas si me arrepiento, te digo que no. Ni un segundo. Esos $50.000 me dieron year y medio más con mi esposa. Year y medio de desayunos juntos, de ver telenovelas en las noches, de que me regañara porque dejaba los calcetines tirados. Year y medio de que me dijera, te amo, viejo terco, cada noche antes de dormirnos. Al final, el cáncer ganó, como siempre gana. Pero Marta murió en paz, en nuestra casa, en nuestra cama, con los mejores cuidados que el dinero podía comprar. Los últimos días, cuando ya casi no podía hablar, me agarraba la mano y me decía, gracias, Mauricio. Gracias por luchar por mí. Sus últimas palabras, las que me dijo en la madrugada del 14 de marzo hace 3 años, fueron, cuídate, Mauricio.
Vive mucho tiempo. Ve a los nietos graduarse de la universidad. Prométeme que vas a cuidar tu salud. Te lo prometo, mi amor, le dije. Y lo decía en serio. Iba a cuidarme para ver a Daniela y Andrés crecer, estudiar, casarse, tener sus propios hijos. Después del funeral, Ricardo me dijo: «Papá, no puedes quedarte solo en esta casa. Necesitas quien te cuide, especialmente con la diabetes y los problemas del corazón. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros?» Pero yo no quería dejar mi casa. Aquí había vivido con Marta 30 años. Aquí estaban todos nuestros recuerdos. El rosal que plantamos cuando nació Daniela, la mesa del comedor donde Ricardo hacía la tarea de niño, el cuarto que había sido de él y que Marta había convertido en su taller de costura. Ricardo insistió durante meses: «Papá, piénsalo bien. La casa es muy grande para ti solo. Nosotros pagamos renta de $1,500 al mes. Si nos venimos a vivir contigo, podemos ahorrar esa plata y todos salimos ganando. Además, Patricia y yo te podemos cuidar mejor». Al final acepté. No por mí, por ellos. $1,500 al mes son $18,000 al año. En 5 años, $90,000. Dinero que podrían usar para la educación de los nietos, para mejorar su situación. Hace 5 años que viven aquí conmigo. 5 años en los que Ricardo se ha encargado gradualmente de más y más cosas de mi vida. Primero era solo ayudarme con las compras. Después, con los trámites del banco. Luego, con las citas médicas. Y finalmente, con los medicamentos. «Papá», me decía, «tú ya no te preocupes por nada. Yo me encargo. Tú solo cuídate y disfruta a los nietos». Y yo le agradecía. Pensaba que tenía un hijo maravilloso, atento, cariñoso. Un hijo que había aprendido de mi ejemplo el valor de la familia, de cuidar a los padres cuando envejecen. Ahora entiendo que todo era parte del plan, que desde que se mudaron aquí, Ricardo ya estaba esperando mi muerte. No solo esperándola, planeándola. 5 años viviendo en mi casa, ahorrándose casi $100,000 en renta. 5 años comiendo de mi comida, usando mi luz, mi agua, mi gas. 5 años en los que yo pagaba sus gastos pensando que era mi contribución a la familia. ¿Sabes lo que me duele más? No es solo la traición. Es darme cuenta de que todo ese tiempo, mientras yo los veía como mi familia, ellos me veían como un obstáculo, como algo que estaba entre ellos y mi dinero. Recordé una conversación que escuché hace como 6 meses. Ricardo hablaba por teléfono con alguien en el patio. Era domingo en la mañana. Yo estaba regando las plantas. Creía que no podía escucharlo. «No, hermano», le decía a quien fuera que estaba del otro lado. «No puedo prestarte ahorita. Pero no te preocupes. En poco tiempo voy a tener acceso a buena lana. Mi jefe va a heredar todo esto. Y la neta ya está muy viejito y enfermo». En ese momento pensé que había escuchado mal, que tal vez se refería a otra persona. Pero ahora entiendo que hablaba de mí. Su jefe era yo, el viejo tonto que trabajó 45 años para darle todo lo que necesitaba, y que ahora era solo un estorbo entre él y sus planes. Te voy a ser honesto. Esa noche, después de descubrir lo de las pastillas falsas, lloré como no había llorado desde que murió Marta. Lloré por todos esos años de sacrificio. Lloré por todas esas horas extra que trabajé para pagarle la escuela. Lloré por el terreno de mi papá que vendí para su universidad. Lloré por los $50,000 que gasté tratando de salvar a su madre. Pero sobre todo, lloré porque mi hijo que había cargado en brazos, que había enseñado a andar en bicicleta, que había consolado cuando se rompió el corazón por primera vez. Ese hijo había decidido que mi vida valía menos que su comodidad económica. Yo junté cada peso pensando en su futuro, en el futuro de mis nietos. Y ellos estaban contando los días hasta mi funeral. Al día siguiente, el jueves 25 de mayo,
Tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. A los 69 años, con diabetes y problemas del corazón, no podía permitirme errores. Mi palabra contra la de Ricardo no sería suficiente ante la justicia. Necesitaba pruebas irrefutables. Pensé en quién podría ayudarme, y solo se me ocurrió una persona: Eduardo Salinas, mi compañero de universidad, ahora licenciado en Derecho Penal. No nos habíamos visto mucho en los últimos años, pero sabía que era un hombre honrado. Si alguien podía ayudarme a hacer las cosas correctamente, era él. Lo llamé esa mañana temprano, cuando Ricardo ya se había ido al trabajo. «Eduardo», le dije, «necesito verte urgentemente. Es un asunto muy delicado y muy personal». Su oficina estaba en el centro histórico, en un edificio colonial restaurado cerca del Zócalo. Cuando llegué, Eduardo me recibió con esa sonrisa de siempre, pero se le borró rápidamente cuando vio mi cara. «Mauricio», me dijo, «te ves terrible. ¿Qué está pasando?» Le conté todo, desde las pastillas falsas hasta las conversaciones que había escuchado, desde los análisis de sangre hasta los planes de Ricardo para comprar casa en Interlomas. Eduardo me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla que tenía llena de garabatos legales. Cuando terminé, se quedó callado un rato largo. Después se quitó los lentes y se talló los ojos como hace la gente cuando está muy cansada o muy preocupada. «Mauricio», me dijo finalmente, «esto es intento de homicidio. Artículo 288 del Código Penal. Hasta 20 años de prisión. Pero necesitamos pruebas sólidas, no solo tu testimonio. Un juez necesita ver evidencia clara e indiscutible. Dime qué hacer, Eduardo. Yo hago lo que sea necesario». Eduardo se levantó y empezó a caminar por su oficina, como hacía cuando éramos estudiantes, y tenía que resolver un problema complicado de matemáticas. «Primero», me dijo, «tienes que seguir fingiendo que todo está normal. No puedes cambiar tu comportamiento para nada, porque si Ricardo sospecha que sabes algo, puede cambiar su método o incluso hacerte algo más drástico. Segundo, necesitamos grabarlo en el acto, video y audio de él cambiando tus medicamentos reales por las falsificaciones. Sin eso, él puede alegar que simplemente compró medicamentos genéricos baratos, que no sabía que eran falsos. Tercero, tienes que empezar a tomar medicamentos reales en secreto, para que tu salud no se deteriore más, pero tienes que seguir aparentando que estás empeorando. Me explicó que íbamos a necesitar cámaras ocultas en mi cuarto, que yo tenía que conseguir medicamentos verdaderos sin que Ricardo se enterara, y que tenía que actuar como el mejor actor del mundo durante las próximas semanas. ¿Estás dispuesto a hacer esto, Mauricio? Va a ser muy difícil psicológicamente. Vas a tener que ver a tu hijo todos los días, sonreírle, fingir que no sabes que te está matando. Eduardo, le dije, he trabajado 45 años para construir esta vida. No voy a dejar que mi propio hijo me la quite sin luchar. Ese mismo día fuimos a una tienda de electrónicos en la Plaza de la Computación. Eduardo conocía al dueño, un señor de confianza que vendía equipos de seguridad. Compramos 3 minicámaras con grabación digital, tan pequeñas como monedas de 10 pesos, con micrófonos incorporados que podían grabar conversaciones hasta a 5 metros de distancia. Estas cámaras graban hasta 8 horas continuas, me explicó el vendedor. Se activan con movimiento y graban en alta definición. Nadie va a poder decir que los videos están alterados. El viernes 26 de mayo, mientras Ricardo estaba en el trabajo y Patricia había llevado a los niños al colegio, instalé las cámaras. Puse una dentro del librero, detrás de unos libros viejos de ingeniería que sabía que nadie tocaba nunca. La segunda la escondí dentro del reloj de pared que había pertenecido a mi padre.
Lo abrí cuidadosamente, la puse detrás del mecanismo y lo volví a armar. La tercera fue la más difícil. La puse dentro de la lámpara de pie que estaba junto a mi cama, desenroscando la base y volviéndola a armar. Los ángulos cubrían toda mi habitación. Cualquier cosa que pasara ahí quedaría grabada desde 3 perspectivas diferentes. Después fui al otro extremo de la ciudad, a una farmacias del ahorro en la colonia Doctores, donde sabía que nadie me conocía. Pagué en efectivo. Metformina 850 miligramos, atorvastatina 40 miligramos, enalapril 10 miligramos. Los medicamentos reales costaron 250 pesos, 10 veces más de lo que Ricardo probablemente pagaba por las falsificaciones chinas. Los escondí en una caja de zapatos vieja que tenía en la parte de atrás del closet, detrás de ropa de invierno que sabía que nadie revisaría durante el verano. Y comenzó la actuación más difícil de mi vida. Cada mañana, Ricardo entraba a mi cuarto con el desayuno y las pastillas falsas. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien?» Y yo tenía que sonreírle como si fuera mi hijo amado, no mi asesino potencial. «Ay, hijo, la verdad es que no muy bien. Me despierto mucho en las noches, me duele un poco el pecho». «¿Ya te revisó el corazón el doctor Ramírez? Tal vez necesitas un ajuste en los medicamentos». «Sí, la próxima cita le voy a comentar». Y tomaba las pastillas falsas, me las ponía en la boca, tomaba un trago grande de jugo de naranja y las escondía bajo la lengua hasta que Ricardo salía del cuarto. Entonces las escupía en una servilleta y las guardaba en el cajón de la mesa de noche. ¿Sabes lo que se siente tragar saliva que sabe a tiza durante 3 semanas? ¿Sabes lo que se siente fingir que te estás muriendo cuando en realidad cada día te sientes un poquito mejor porque por las noches, cuando todos dormían, yo tomaba mis medicamentos verdaderos? A las 2 de la mañana, cuando la casa estaba en silencio total, me levantaba despacio, iba al closet, sacaba mi caja de zapatos y tomaba las pastillas reales. Después las guardaba de nuevo, me lavaba los dientes para que no quedara rastro y regresaba a la cama. Durante el día tenía que actuar como un hombre enfermo que se está deteriorando. Me levantaba despacio de las sillas, como si me dolieran las articulaciones. Caminaba más lento por la casa, respiraba profundo de vez en cuando como si me costara trabajo. Me quedaba sentado en mi sillón favorito durante horas, viendo televisión, como si ya no tuviera energía para nada más. «Papá», me decía Patricia, «¿por qué no sales al jardín? Antes te gustaba cuidar las plantas». «Ay, mija, ya no tengo ganas. Me canso muy rápido. Prefiero quedarme aquí adentro». Ricardo me veía con esa expresión que ahora reconocía como satisfacción mal disimulada. «No te preocupes, papá. Es normal a tu edad, con tus enfermedades. Lo importante es que te tomes tus medicamentos y descanses». Los domingos, cuando venían amigos de la familia o vecinos a visitarme, tenía que seguir con la actuación. Doña Carmen, mi vecina de 60 años que me conocía desde que me mudé a la colonia, me decía: «Ay, don Mauricio, lo veo muy decaído. ¿Está tomando bien sus medicinas?» Y Ricardo respondía por mí: «Sí, doña Carmen, yo me encargo personalmente de que tome todo lo que le receta el doctor. Pero ya sabe cómo son estas enfermedades a esta edad. Escucha esto. Cada día que pasaba, yo me sentía físicamente mejor, porque estaba tomando mis medicamentos reales, pero tenía que actuar como si estuviera peor. Mi nivel de azúcar se estabilizó. Mi presión arterial bajó. Ya no me dolía el pecho como antes. Pero Ricardo no podía saber eso. Lo más difícil era controlar la rabia. Cada vez que Ricardo me preguntaba: «¿Cómo te sientes, papá?», con esa voz de preocupación falsa, yo quería gritarle: «Sé lo que estás haciendo, asesino».
Pero tenía que sonreír y decir, pues ahí vamos, hijo. Algunos días mejor que otros. Las noches eran las peores. Me acostaba y escuchaba a Ricardo y Patricia hablando en su cuarto, planeando su futuro con mi dinero. Una noche los oí muy claro porque habían dejado la puerta entreabierta. ¿Cuánto crees que tarde?, preguntaba Patricia. El doctor dice que con esos niveles de azúcar y la presión alta, puede ser cualquier día. Puede ser un infarto mientras duerme. Puede ser un coma diabético. Va a ser muerte natural. Nadie va a sospechar nada. Ya hablé con la señora de los bienes raíces. La casa de Interlomas todavía está disponible. $850.000. Con lo que saquemos de vender esta casa y los ahorros del viejo, nos va a sobrar dinero. Yo ahí acostado, escuchando cómo planeaban mi funeral y su nueva vida. Y tenía que quedarme callado, respirar despacio, fingir que dormía. Cada mañana revisaba las grabaciones en mi laptop vieja, conectando las minicámaras con un cable USB. Y cada día tenía más evidencia del crimen más frío que he visto en mi vida. En la grabación del 3 de junio, se ve claramente cómo Ricardo entra a mi cuarto con el desayuno. Yo estaba en el baño. Él pone la charola en la mesa de noche, saca de su bolsillo derecho un blister de metformina verdadera, se ve perfectamente el logo de la farmacia Guadalajara, saca una pastilla y la tira al bote de basura. Después saca de su bolsillo izquierdo una pastilla falsa china y la pone en la charola. Hace lo mismo con las otras 2 medicinas. Todo el proceso dura menos de 2 minutos. En la grabación del 8 de junio los captó hablando en el pasillo, pensando que yo ya estaba dormido. ¿Cuánto más va a tardar?, pregunta Patricia. El doctor dice que máximo un par de meses. El corazón no aguanta o va a entrar en coma diabético. Muerte natural, sin preguntas. Ya vi la casa perfecta en Interlomas. 4 recámaras, jardín, alberca. Paciencia, amor. Ya falta poco para que el viejo se deje de sufrir, y entonces vamos a vivir como debemos. Tenía 11 grabaciones diferentes, 2 horas y 15 minutos de video que mostraban exactamente cómo mi propio hijo me estaba asesinando día tras día, pastilla tras pastilla. Pero te voy a decir algo. Lo más duro no era la evidencia técnica. Lo más duro era que cada día tenía que desayunar con mi asesino, ver televisión con él, platicar del clima, preguntarle cómo le había ido en el trabajo. Tenía que ser el padre cariñoso de siempre, mientras él calculaba cuántos días más tendría que esperar para heredar. Una tarde, Andrés, mi nieto, se acercó a donde yo estaba sentado viendo las noticias. «Abuelo», me dijo, «¿por qué ya no sales a caminar conmigo? Antes íbamos todas las tardes al parque. Tuve que inventar. Ay, mi hijo, es que ya me canso muy rápido. Pero ven acá, siéntate conmigo y platícame del colegio». El niño se sentó en mis piernas como hacía desde pequeño. «Abuelo, ¿te vas a poner mejor pronto?» «Claro que sí, campeón. Nada más tengo que tomarme bien mis medicinas». Y ahí estaba Ricardo, oyendo la conversación, sonriendo como si fuera un padre preocupado por la salud de su papá. Pero yo veía algo más en sus ojos: prisa. Prisa porque su hijo le estaba preguntando directamente cuándo me iba a curar, y él sabía que yo nunca me iba a curar con las pastillas que me daba. Esa noche, después de tomar mis medicamentos reales, me quedé despierto hasta muy tarde pensando en todo lo que había descubierto. No era solo que Ricardo me quisiera muerto, era que había planeado todo con una frialdad de psicópata. Había calculado exactamente cuánto tiempo tomaría matarme lentamente, para que pareciera muerte natural. Había investigado casas para comprar con mi dinero. Había mentido durante meses no solo a mí, sino a sus propios hijos, a su esposa, a los doctores, a todo el mundo. Y lo peor de todo, lo estaba disfrutando. En las grabaciones se veía perfectamente.
cuando cambiaba las pastillas reales por las falsas, cuando me veía débil y enfermo, cuando hablaba con Patricia de sus planes futuros. No había remordimiento, no había dudas, solo la satisfacción del depredador que sabe que su presa está indefensa. Pero Ricardo no sabía que su presa había aprendido a defenderse, y que cada día que él creía que me acercaba más a la muerte, yo me acercaba más a la justicia. El sábado 17 de junio me levanté antes del amanecer. Había dormido mal, dándome vueltas toda la noche, pero no por los medicamentos ni por la edad. Era por lo que sabía que tenía que hacer ese día. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa, el tinaco llenándose de agua, los pájaros en el árbol de aguacate del patio, los primeros coches pasando por la avenida. Ricardo me trajo el desayuno como siempre: huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla como me gustaba, y por supuesto, las 3 pastillas falsas en un platito pequeño. Esa mañana me costó más trabajo que nunca hacer la actuación. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste?» «Pues ahí, hijo. Un poco cansado, pero bien». Tomé las pastillas falsas, las escondí bajo la lengua, bebí el café. «Oye, Ricardo, voy a salir un rato. Quedé de ver a un amigo de hace años». «¿Estás seguro, papá? Te veo muy débil últimamente. ¿No quieres que te lleve?» «No, no te preocupes. Voy a tomar un taxi. Es cerca, no tardo mucho». Lo vi sonreír con esa satisfacción que ya conocía tan bien. Pensaba que su viejo papá tenía tan poca energía que apenas podía salir unas horas. No sabía que iba camino a destruir su vida. A las 9 de la mañana Eduardo me recogió en su coche afuera de la casa. Un Tsuru azul del año, nada lujoso, pero confiable como él. Habíamos quedado de encontrarnos en la esquina para que Ricardo no lo viera desde la ventana. «¿Estás listo, Mauricio?», me preguntó mientras manejaba hacia el centro. «Tan listo como se puede estar para denunciar a tu propio hijo». El trayecto hasta la Procuraduría duró como 40 minutos en el tráfico del sábado. Eduardo había conseguido una cita con la licenciada Gabriela Herrera, fiscal especializada en delitos graves. «Es muy buena», me había dicho. «Rigurosa, pero justa. Si hay justicia en este país, ella la va a hacer». La Procuraduría del Estado de México en Avenida Constitución es un edificio gris, serio, de esos que te hacen sentir pequeño cuando entras. Pasamos por 3 filtros de seguridad. Revisaron mi mochila donde llevaba la laptop y todos los documentos. Nos dieron gafetes de visitante. La licenciada Herrera nos recibió en su oficina en el 4º piso. Era una mujer de unos 45 años. Pelo recogido, traje gris, lentes de marco delgado. Te veía a los ojos cuando hablaba, sin sonrisas falsas, sin cortesías innecesarias. Se notaba que era alguien acostumbrada a escuchar las peores historias que los seres humanos pueden contarse unos a otros. «Don Mauricio», me dijo después de que nos sentáramos, «el licenciado Salinas me explicó por teléfono la situación general, pero necesito que usted me cuente todo desde el principio. No se salte ningún detalle, por favor». Le conté toda la historia otra vez. Desde las pastillas falsas hasta las grabaciones, desde los análisis de laboratorio hasta los planes de Ricardo para comprar casa nueva. Ella tomaba notas en una libreta legal. De vez en cuando hacía preguntas específicas sobre fechas, horarios, nombres. «¿Tiene usted las evidencias físicas?», me preguntó cuando terminé. Eduardo abrió mi mochila y empezó a sacar todo sobre su escritorio. Primero la laptop, donde teníamos guardadas las 11 grabaciones. Después, los análisis del laboratorio que mostraban la composición de las pastillas falsas. Los análisis de sangre del doctor Ramírez, que demostraban que no tenía medicamentos en el organismo. Las recetas originales. Los blísteres vacíos de las medicinas chinas que había juntado.
La licenciada Herrera revisó todo con cuidado. Primero leyó los papeles médicos, después los análisis del laboratorio. Cuando llegó a la laptop, me pidió que le mostrara las grabaciones más importantes. Le enseñé la del 3 de junio, donde se ve claramente a Ricardo cambiando las pastillas reales por las falsas. La cámara había captado todo perfectamente. Cómo sacaba la metformina verdadera del bolsillo, la tiraba al bote de basura y ponía la falsa en el plato. El micrófono hasta había grabado el sonido del plástico del blister cuando lo abría. «Esto es muy claro», murmuró la licenciada sin levantar los ojos de la pantalla. Después le mostré la grabación del 8 de junio, la conversación entre Ricardo y Patricia en el pasillo. «¿Cuánto más va a tardar?». Se escuchaba la voz de Patricia muy clara. «El doctor dice que máximo un par de meses. El corazón no aguanta o va a entrar en coma diabético. Muerte natural, sin preguntas. Ya vi la casa perfecta en Interlomas. 4 recámaras, jardín, alberca. Paciencia, amor. Ya falta poco para que el viejo se deje de sufrir y entonces vamos a vivir como debemos». Cuando terminó de escuchar esa conversación, la licenciada Herrera se quitó los lentes y se talló los ojos como hace la gente cuando está muy cansada o muy impactada. «Don Mauricio», me dijo después de un silencio largo, «en 23 años como fiscal he visto muchas cosas terribles. Asesinatos por celos, por dinero, por drogas, por venganza. Pero esto…» hizo una pausa. «Esto es uno de los casos más cínicos que he visto en toda mi carrera. Su hijo no solo planeó matarlo, lo hizo de la manera más cruel posible. Lenta, silenciosa, haciéndole creer que estaba cuidándolo. Se levantó de su escritorio y empezó a caminar por la oficina como hacía Eduardo cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Legalmente tenemos todo lo que necesitamos para proceder. Intento de homicidio calificado por el parentesco y por la alevosía. Premeditación clara. Evidencia técnica irrefutable». Se detuvo frente a la ventana que daba a la avenida. «Pero quiero asegurarme de que usted entiende lo que va a pasar ahora. Una vez que firmemos la denuncia formal, no hay vuelta atrás. Su hijo va a ir a la cárcel. Su familia se va a desintegrar. Sus nietos van a vivir con el trauma de saber que su padre intentó matar a su abuelo». «Licenciada», le dije, «mi hijo ya desintegró la familia cuando decidió matarme. Mis nietos merecen crecer sabiendo que la justicia existe, aunque duela». Gabriela Herrera asintió despacio. «Muy bien, vamos a proceder inmediatamente. Voy a solicitar órdenes de aprehensión para Ricardo Torres Medina y Patricia Vega de Torres por tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa. También una orden de cateo para su domicilio. Firmé la denuncia formal a las 12:30 del día. Eduardo revisó todos los documentos antes de que yo pusiera mi firma. «Está todo correcto, Mauricio. Ahora solo queda esperar». «¿Cuánto van a tardar en ejecutar las órdenes?», pregunté. «Hoy mismo», respondió la licenciada. «Voy a coordinar personalmente el operativo. Quiero estar presente cuando arrestemos a su hijo». Eduardo me llevó a comer a un restaurante pequeño cerca de la Procuraduría, pero yo casi no pude probar bocado. Pedí sopa de tortilla y quesadillas, pero tenía el estómago cerrado. Solo tomé agua de Jamaica y café. «¿Estás bien, Mauricio?». «No sé si bien es la palabra correcta. Estoy haciendo lo correcto, pero no se siente bien denunciar a tu propio hijo». «No estás denunciando a tu hijo. Estás denunciando a un criminal que casualmente nació de ti». Regresamos a casa como a las 4 de la tarde. Ricardo estaba en el patio jugando fútbol con Andrés, mi nieto. Cuando me vio llegar, se acercó con esa sonrisa falsa que ya me daba náuseas. «¿Cómo te fue con tu amigo, papá? Te ves cansado». «Bien, hijo». Platicamos de los viejos tiempos. Y era cierto de cierta manera. Eduardo y yo habíamos recordado cuando éramos jóvenes
y creíamos que el mundo era justo. ¿Ya tomaste tus medicamentos de la tarde? Se me olvidaron. ¿Me las puedes traer? Claro, papá. Ahorita te las traigo. Y se fue hacia la casa con esa prisa que ahora reconocía como ansiedad por seguir envenenándome. Me quedé en el patio viendo jugar a Andrés con su pelota. Mi nieto de 14 años, flaco como Ricardo había sido a esa edad, con la misma sonrisa que su papá tenía antes de convertirse en un asesino. En unas horas más, ese niño iba a ver a su padre esposado, llevado por la policía. Iba a enterarse de que su héroe había tratado de matar a su abuelo. «Abuelo», me dijo Andrés acercándose, «¿quieres jugar conmigo?» «Ahorita no, campeón. Estoy un poco cansado. Pero mañana jugamos, ¿sale? ¿Prometes?» «Te lo prometo». Y sabía que era una promesa que sí iba a poder cumplir, porque para mañana yo ya estaría libre de mi asesino. Ricardo regresó con las pastillas falsas. Las tomé como siempre. Las escondí bajo la lengua. Bebí agua. «Gracias, hijo». «De nada, papá. ¿Cómo te sientes?» «Pues ahí, algunas veces mejor, algunas veces peor». «No te preocupes. El doctor Ramírez dice que eso es normal con tu condición». Patricia había preparado cochinita pibil para la cena, mi comida favorita. Ironías de la vida. Mi nuera me cocinó mi platillo preferido el mismo día que había denunciado a su esposo por intentar asesinarme. Cenamos todos juntos como una familia normal. Ricardo me sirvió extra salsa porque sabía que me gustaba picante. Los niños platicaban de la escuela, de sus amigos, de una película que querían ver. Abuela Marta hacía la cochinita pibil más rica del mundo, comentó Daniela. «Es cierto», dije. «Tu abuela cocinaba delicioso. Ojalá hubiera podido enseñarte». Ricardo y Patricia intercambiaron una mirada que yo intercepté. Estaban pensando lo mismo. Pronto iba a reunirme con Marta, gracias a sus cuidados médicos. A las 7:30 de la noche, estaba yo en la sala viendo las noticias cuando tocaron a la puerta. Ricardo fue a abrir como siempre hacía. Era el hombre de la casa, al menos en su mente. Escuché voces en la entrada, voces serias, oficiales. Después pasos múltiples entrando a la casa. Mi corazón empezó a latir rápido, pero no por la diabetes ni por la edad. Era por saber que finalmente había llegado el momento de la justicia. «¿Ricardo Torres Medina?» Escuché que preguntaba una voz de mujer. «Sí, soy yo. ¿En qué les puedo ayudar?» «Soy la licenciada Gabriela Herrera, fiscal del Estado de México. Queda usted detenido por tentativa de homicidio calificado». El silencio que siguió duró como 10 segundos, pero se sintió eterno. Después escuché la voz de Ricardo, pero diferente, quebrada, asustada. «¿Qué? ¿De qué están hablando? Tiene que haber un error». «No hay ningún error, señor Torres. Tengo una orden de aprehensión en su contra por intento de asesinato de su padre, Mauricio Torres Hernández». Ahí fue cuando Patricia empezó a gritar. «Esto es ridículo. Ricardo jamás lastimaría a su papá. Él lo cuida todos los días». Yo me levanté del sillón y caminé hacia la entrada. Ahí estaban, 4 policías uniformados, la licenciada Herrera con su traje gris, Eduardo a un lado, y Ricardo, mi hijo, esposado, con la cara del color de la cal. Cuando Ricardo me vio, cuando vio que yo estaba parado derecho, que no me veía como el viejo moribundo que había estado fingiendo ser durante 3 semanas, entendió todo inmediatamente. «Papá», me dijo con una voz que nunca le había escuchado, una voz de niño asustado. «Papá, tú sabías. Supe desde hace 3 semanas que me estabas matando, Ricardo». Se le doblaron las piernas. Si no hubiera sido por los policías que lo sostenían, se habría caído al suelo. «Papá, no es lo que tú piensas. Yo solo estaba tratando de ahorrar dinero en los medicamentos. Los genéricos son más baratos, pero son iguales».
Los genéricos tienen el mismo principio activo, le dijo la licenciada Herrera. Lo que usted le daba a su padre eran vitaminas y tiza. Usted sabía perfectamente lo que hacía. No, yo nunca quise matarlo. Yo solo... Señor Torres, lo interrumpió la fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Patricia seguía gritando, pero ahora llorando también. Esto es una injusticia. Ricardo es un buen hijo. Cuida a su papá todos los días. Señora Patricia Vega, dijo uno de los policías, usted también queda detenida por asociación delictuosa. Fue entonces cuando Daniela y Andrés aparecieron en la sala, atraídos por los gritos. Cuando vieron a su papá esposado, a su mamá llorando, a los policías en uniforme, Daniela se puso a llorar. Andrés se quedó paralizado, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Qué está pasando?, preguntó Andrés con una voz muy pequeña. Ricardo trató de hablarles. Niños, esto es un malentendido. Todo se va a arreglar. No, dije yo, acercándome a mis nietos. No es un malentendido. Su papá hizo algo muy malo y ahora tiene que pagar las consecuencias. ¿Qué hizo?, preguntó Daniela entre lágrimas. Trató de lastimar al abuelo. Trató de hacer que me enfermara más de lo que ya estoy. «Papá, perdóname», gritó Ricardo. «No quería. Necesitaba el dinero. Tengo deudas. La casa cuesta mucho. Perdóname, por favor». Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. No porque me doliera la traición. Esa ya la había procesado. Me dolía porque mis nietos estaban escuchando a su padre confesar que había tratado de matar a su abuelo por dinero. «Ricardo», le dije, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. «Durante 69 años he sido tu padre. Te di todo lo que pude darle un padre a un hijo. Pero desde hoy ya no tengo hijo. No digas eso. Por favor, papá, perdóname». Pero yo ya me había dado la vuelta. Me acerqué a Daniela y Andrés, que seguían llorando, sin entender completamente lo que pasaba, pero sabiendo que era algo terrible. «Niños», les dije, «van a tener que ir a quedarse con su tía Marta unos días mientras se arregla todo esto». «¿Nos van a llevar a papá y mamá?», preguntó Andrés. «Sí, mi hijo. Van a tener que ir a un lugar donde puedan pensar en lo que hicieron». Mientras tanto, los policías habían empezado el cateo de la casa. En la recámara de Ricardo y Patricia encontraron exactamente lo que esperábamos: blísteres vacíos de medicamentos reales, paquetes de pastillas chinas falsas, impresiones de páginas web donde Ricardo había comprado las falsificaciones, correspondencia con agentes de bienes raíces sobre casas en Interlomas. «Aquí están las evidencias físicas que faltaban», le dijo uno de los oficiales a la licenciada Herrera, mostrándole una caja con como 20 blísteres de medicamentos falsos. Ricardo ya no pudo seguir negando. Se dejó caer en una silla de la sala, con las esposas puestas, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. «Papá», me dijo una última vez antes de que se lo llevaran, «perdóname. No sabía cómo más resolver los problemas de dinero». «Ricardo», le respondí, «yo trabajé 45 años para que tú nunca tuvieras que resolver problemas matando a tu padre. Pero tú elegiste el camino más fácil». Se lo llevaron esposado a las 8:15 de la noche. Patricia también, aunque a ella la subieron a una patrulla diferente. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Don Mauricio, el ingeniero jubilado, viendo cómo arrestaban a su hijo por intento de asesinato. Mis nietos se quedaron conmigo esa noche. Daniela lloraba de vez en cuando. Andrés hacía preguntas que yo trataba de responder sin dar demasiados detalles horribles. Les expliqué que su papá había tomado decisiones muy malas, que ahora tenía que enfrentar las consecuencias, pero que ellos no tenían la culpa de nada. «Abuelo», me preguntó Andrés antes de dormir,
¿Nosotros también somos malos por ser hijos de papá? No, campeón. Ustedes son mis nietos, son buenas personas. Lo que hizo su papá no los define a ustedes. Esa noche me tomé mis medicamentos reales por primera vez, sin tener que esconderme. Me senté en el borde de la cama, con las pastillas verdaderas en la mano, y pensé en todo lo que había pasado. Estaba vivo, estaba libre, había hecho justicia, pero también había perdido a mi hijo para siempre. Afuera, en la casa silenciosa, ya no había asesinos planeando mi muerte, solo un viejo que había aprendido a defenderse cuando fue necesario. El juicio empezó el 15 de agosto de 2023. 2 meses después del arresto, 2 meses en los que tuve que aprender a vivir solo otra vez en la casa que había sido mi hogar durante 30 años. El Juzgado Primero Penal del Estado de México, en Tlalnepantla, un edificio de concreto gris donde se decide el destino de las personas que rompen las reglas de la sociedad. Ricardo llegó esposado, vestido con el uniforme naranja del reclusorio. Había perdido peso, tenía ojeras, el pelo un poco más largo de como le gustaba llevarlo. Cuando me vio en la primera fila, me miró con esos ojos que pedían perdón, pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a darle el alivio de mi compasión. El licenciado que lo defendía, un hombre joven de traje barato, trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que Ricardo solo quería ahorrar dinero comprando medicamentos genéricos, que nunca tuvo la intención de dañarme. Pero las evidencias hablaban más fuerte que sus palabras. La fiscal Gabriela Herrera presentó las 11 grabaciones, una por una. En la sala se escuchaba claramente la voz de Ricardo, cambiando mis medicamentos reales por las falsificaciones chinas. Se escuchaba su conversación con Patricia. Ya falta poco para que el viejo se deje de sufrir, y entonces vamos a vivir como debemos. Cuando pasaron el video donde Ricardo tira al bote de basura mi metformina verdadera y pone en su lugar una pastilla de tiza, vi cómo el juez fruncía el ceño. Era un hombre mayor, como de 60 años, probablemente con hijos de la edad de Ricardo. Se notaba que estaba impactado por lo que veía. El doctor Ramírez testificó sobre mis análisis de sangre, explicando cómo era imposible que los medicamentos llegaran a mi sistema si estaba tomando lo que Ricardo me daba. La señora del laboratorio en la calle Molière explicó la composición de las pastillas falsas, vitaminas baratas y carbonato de calcio. Señor juez, dijo la fiscal en sus alegatos finales, este no es un caso de negligencia ni de error. Es un caso de homicidio premeditado, planeado y ejecutado con frialdad durante 4 meses. El acusado convirtió el acto más sagrado entre padre e hijo, el cuidado del enfermo, en un arma de asesinato. Ricardo tuvo oportunidad de hablar al final. Se levantó de su silla, me miró directamente y dijo, «Papá, perdóname. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero nunca quise lastimarte realmente. Solo necesitaba dinero. Tenía deudas, presiones. Perdóname, por favor». Yo no respondí nada. Me quedé ahí sentado, viendo a mi hijo suplicar por una absolución que no merecía. El juez se tardó 20 minutos en dictar sentencia. Ricardo Torres Medina. Este tribunal lo declara culpable de tentativa de homicidio calificado por el parentesco y la alevosía. Lo condeno a 8 años de prisión en reclusorio de alta seguridad. Para Patricia fueron 2 años de prisión condicional por complicidad, considerando que era la primera vez y que tenía menores bajo su cuidado. Salí del juzgado sintiendo algo extraño. No era satisfacción, no era tristeza, no era alivio completo. Era como una mezcla de todo eso, como cuando terminas de leer un libro muy largo y complicado. Habías llegado al final, entendías la historia, pero no sabías muy bien cómo sentirte al respecto. Eduardo me acompañó a comer después del juicio.
Fuimos a un restaurante pequeño cerca de los juzgados, donde servían comida corrida buena y barata. Pedí mole poblano con arroz. Él pidió cochinita pibil. Comimos en silencio durante un rato. ¿Te sientes bien con la sentencia?, me preguntó finalmente. Siento que se hizo justicia. 8 años son suficientes para que entienda lo que hizo, pero no tantos como para destruirlo completamente. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Esa pregunta me había estado rondando la cabeza desde el día del arresto. ¿Qué hace un hombre de 69 años cuando descubre que puede vivir mucho más tiempo del que pensaba? Voy a cambiar mi testamento, le dije. Ricardo no va a heredar ni un peso. La semana después del juicio fui con el notario público Raúl Mendoza, el mismo que había hecho mi testamento original hace 10 años. Su oficina estaba en Polanco, en un edificio moderno con ventanales grandes que daban a la avenida. Don Mauricio, me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer, ¿está completamente seguro? Desheredar a un hijo es una decisión muy fuerte. Licenciado, mi hijo intentó matarme durante 4 meses. Creo que esa es una decisión más fuerte. Redactamos el Nuevo Testamento esa misma tarde. 50% de todo mi patrimonio, la casa, los ahorros, las inversiones, todo, sería para Daniela y Andrés, mis nietos. Pero no lo recibirían hasta los 25 años, y mientras tanto el dinero estaría en un fideicomiso para su educación. 30% se iría al Fondo Corazón de Vida, una asociación civil que ayuda a personas mayores que viven solas y tienen enfermedades crónicas. Había investigado. Era una organización seria que realmente ayudaba a gente como yo. 20% sería para el doctor Ramírez, específicamente para investigación sobre diabetes en adultos mayores. El hombre me había salvado la vida sin saberlo, cuando ordenó esos análisis que revelaron que mis medicamentos no llegaban a mi sangre. Para Ricardo, 0 pesos. Ni siquiera mencioné su nombre en el documento. Los nietos se fueron a vivir con mi hermana Marta en la Colonia del Valle. Marta tiene 63 años. Es maestra jubilada, viuda como yo, pero sin hijos propios. Siempre había querido tener nietos cerca. Mauricio, me dijo cuando le expliqué la situación, por supuesto que me los llevo. Esos niños no tienen la culpa de lo que hizo su papá. Los veo todos los sábados. Marta los trae a casa, o yo voy a recogerlos y nos vamos a almorzar juntos. Daniela está en el último año de preparatoria. Quiere estudiar psicología. Andrés está en 2º de secundaria. Le gusta mucho las matemáticas como a mí me gustaban a su edad. Abuelo, me dijo Andrés hace unas semanas, ¿tú crees que papá salga pronto de la cárcel? En algunos años, mijo. Pero eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Yo no quiero que vuelvan a ser como antes, me dijo Daniela. Ahora entiendo por qué te veías tan triste esos últimos meses. Mis nietos son inteligentes. Poco a poco han ido entendiendo lo que realmente pasó, lo que su papá intentó hacer. No los odio por ser sus hijos. Al contrario, los quiero más porque van a necesitar ejemplos de hombres que tomen decisiones correctas. Mi salud se estabilizó completamente una vez que empecé a tomar los medicamentos verdaderos con regularidad. El azúcar se mantiene entre 110 y 130, perfecto para alguien de mi edad con diabetes. La presión arterial está en 120/80, mejor de lo que había estado en años. El corazón trabaja bien, sin arritmias, sin dolores en el pecho. El doctor Ramírez no puede creer la mejoría. Don Mauricio, sus análisis parecen de un hombre 10 años más joven. ¿Qué cambió en su vida? Doctor, cambié de farmacia, le dije, y los dos nos reímos. Pero la verdad es que cambió más que eso. Cambió todo. Ya no vivo con la ansiedad constante de saber que alguien en mi propia casa me quiere muerto. Ya no tengo que fingir que estoy más enfermo de lo que estoy. Ya no tengo que esconder pastillas debajo de la lengua,
ni tomarme medicamentos a escondidas en la madrugada. Me levanto todas las mañanas como a las 6. Hago café en la cafetera italiana que me regaló Marta para mi cumpleaños, la misma que usaba con mi esposa los domingos. Me siento en la terraza del patio, veo salir el sol detrás del árbol de aguacate, escucho a los pájaros, leo el periódico. Hace 3 meses adopté un gato del refugio de animales de Naucalpan. Es un gato gris con blanco, como de 2 años, muy tranquilo. Le puse Luis en honor a mi papá. Todas las mañanas Luis se sienta conmigo en la terraza mientras tomo café. No habla, no me pide nada complicado, no me miente, no trata de matarme. Es una compañía perfecta. Los miércoles viene Dolores, una enfermera de 50 años que contraté para que me revise la presión, el azúcar, me ayude con cualquier cosa médica que necesite. Es una señora muy amable, con 25 años de experiencia en geriatría. Platicamos de todo, de sus hijos, de mis nietos, de las noticias, de la vida. Don Mauricio, me dijo la semana pasada mientras me checaba la presión, usted se ve muy en paz, más tranquilo que otros pacientes de su edad. Es que ya no tengo preocupaciones innecesarias, Dolores. Los sábados almuerzo con mis nietos. Vamos a diferentes restaurantes, a veces al Sanborns de Satélite, a veces a las salitas en Plaza Mundoé, a veces a comer tacos al mercado de Tlalnepantla. Daniela me cuenta de sus clases, de sus amigas, de los muchachos que le gustan. Andrés me platica de sus partidos de fútbol, de las materias que le cuestan trabajo, de los videojuegos que está jugando. Son conversaciones normales de abuelo con nietos, sin el peso de saber que su padre está planeando matarme. Es una libertad que no sabía que había perdido hasta que la recuperé. Todas las semanas llegan cartas de Ricardo desde el reclusorio Oriente. Las reconozco por la letra, por el remitente, por el sello oficial del sistema penitenciario. Tengo como 20 cartas guardadas en una caja de zapatos en el closet. No he abierto ninguna. No es que no quiera saber lo que dice, es que todavía no estoy listo para leer sus disculpas, sus justificaciones, sus súplicas. Tal vez algún día encuentre la fuerza emocional para leer lo que mi hijo asesino tiene que decirme. Pero no hoy, no este mes, tal vez no este año. La gente me pregunta si no siento remordimiento por haber mandado a la cárcel a mi propio hijo. Doña Carmen, la vecina, me dijo hace poco, «Ay, don Mauricio, pero al final era su hijo. ¿No le da pena?» «Doña Carmen», le respondí, «¿usted mandaría a la cárcel a alguien que tratara de matar a su hijo?» «Pues claro que sí». «Entonces entiende por qué mandé a la cárcel a alguien que trataba de matarme a mí». Hace un mes vino a visitarme el doctor Ramírez. No era una consulta médica. Vino como amigo, a platicar, a ver cómo estaba. Nos sentamos en la terraza. Tomamos café. Luis el gato se subió a sus piernas y se quedó ahí ronroneando. «Don Mauricio», me dijo, «en todos mis años como médico nunca había visto un caso como el suyo. Lo que hizo su hijo. ¿Cómo se siente ahora?» «Doctor, ¿sabe lo que he aprendido? Los medicamentos verdaderos hacen milagros. Pero ¿sabe qué hace milagros más grandes todavía? Vivir sin traidores al lado». Se rió, pero después se puso serio. «Hablando en serio, don Mauricio, usted salvó su propia vida. Eso requiere una fuerza impresionante». «No fue fuerza, doctor. Fue instinto de supervivencia. Cuando alguien te está matando, aunque sea tu hijo, tienes que defenderte». Me quedé pensando en esa conversación durante varios días. ¿Realmente había sido instinto de supervivencia o había sido algo más? ¿Valor, justicia, dignidad? Creo que fue dignidad, más que cualquier otra cosa. La dignidad de un hombre que había trabajado 45 años para construir una vida decente, que había sacrificado todo por su familia y que no estaba dispuesto a que le robaran los años que le quedaban por vivir.
Si me escuchas y tienes hijos, espero que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Espero que tus hijos te cuiden en la vejez, con el mismo amor con que tú los cuidaste en la infancia. Pero si algún día te encuentras en una situación parecida, recuerda mi historia. No importa quién sea la persona que trata de lastimarte, tienes derecho a defenderte. No me vengué de Ricardo. No busqué hacerle daño por hacérmelo a mí. Solo protegí mi vida, mi dignidad, mi derecho a vivir los años que me quedan en paz. Ahora tengo 70 años. Mi diabetes está controlada. Mi corazón late fuerte. Mi mente está clara. Veo crecer a mis nietos. Ayudo a otras personas mayores que están solas como yo estuve. Contribuyo a la investigación médica que tal vez salve vidas en el futuro. Cada mañana, cuando me levanto y veo que Luis me está esperando para el café, cuando siento el sol en la cara, cuando respiro sin dolor en el pecho, sé que tomé la decisión correcta. No maté a nadie, no me vengué de nadie, solo defendí algo que me pertenecía desde el día que nací, mi derecho a vivir. Y en eso, amigo que me escuchas, está mi victoria. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.